Hoy nos metemos de lleno con Jeremy Bentham, un pensador que vivió entre 1748 y 1832. Quizá el nombre os suene, pero su impacto hoy en día es mucho mayor de lo que parece. Un reformador incansable, vamos. Social, político, jurídico. Sí, tocó muchos palos, la verdad. Vamos a explorar sus ideas clave, basándonos en algunos análisis sobre su pensamiento. La idea es entender por qué fue tan radical y por qué, bueno, sigue siendo relevante. ¿Qué es eso del utilitarismo? Y esa crítica tan feroz a los derechos naturales. Y, por supuesto, el famoso panóptico. ¿Qué era exactamente? Venga, vamos a ello. Pues sí, porque Bentham tenía una ambición descomunal. Quería ser nada menos que el Newton del mundo moral. Ahí es nada. Claro, buscaba aplicar un método, pues eso, científico, empírico, racional, a la ética, a la política. Sus ideas abarcan desde la base misma de la moralidad, con su famoso principio de utilidad, hasta, bueno, cómo organizar la economía, reformar las leyes a fondo, diseñar gobiernos. Llegó a defender una democracia bastante radical para la época, la verdad. Empecemos por ahí, por la base, el principio de utilidad. Para Bentham, la clave de si algo está bien o mal no está en las intenciones ni en mandatos divinos, sino en las consecuencias. Exacto. Y más concretamente, ¿cuánto placer o cuánto dolor genera una acción? Dicho así, parece casi de cajón, ¿no? Lo bueno es lo que da más placer y menos dolor. Pero claro, en su contexto, esto era muy rompedor porque chocaba con siglos de pensamiento más metafísico. Él apostaba por lo observable, por la experiencia pura y dura. Totalmente. Él lo llamó el principio utilitario. En su obra más conocida, Una introducción a los principios de la moral y la legislación, dice que estamos gobernados por dos amos soberanos, el dolor y el placer. Pero no se quedó solo en describirlo. No, claro. Inspirado por Hume, quiso ir más allá y convertir esto en una ciencia. O sea, no solo decir así somos, sino establecer cómo deberíamos actuar para maximizar esa utilidad, esa felicidad general. Y aquí viene una de sus ideas más, peculiares, ¿no? El cálculo felicífico. Quería medir la felicidad. Sí, literalmente. Una especie de aritmética moral. Madre mía. ¿Y cómo mides algo así, tan subjetivo? Pues propuso analizar los placeres y dolores según varios factores. Su intensidad, cuánto duran, la certeza de que pasen, si son cercanos o lejanos en el tiempo, si van a traer más placeres o dolores después, la fecundidad decía, su pureza, o sea, si no vienen mezclados con dolor, y, muy importante, su extensión, a cuánta gente afecta. Claro, y ese cálculo, digamos, llevaba a su gran lema, buscar la mayor felicidad del mayor número. Pero ojo, aquí hay un matiz clave que a veces se olvida. A ver. No se trata de sacrificar sin más a una minoría por el bien de la mayoría. Bentham ya intuía algo parecido a lo que hoy llamamos utilidad marginal decreciente. Ajá, es decir, quitarle algo a quien tiene poco duele muchísimo más que darle algo a quien ya tiene mucho. Una sociedad con esclavos, por poner un ejemplo extremo, aunque la mayoría fuera feliz, tendría un nivel de felicidad total bajo, porque esa infelicidad tan intensa de unos pocos pesa una barbaridad en el cómputo global. Entiendo. Y también identificó 4 sanciones, o sea, fuentes que nos empujan hacia el placer o nos alejan del dolor. Las naturales, las consecuencias físicas directas, las políticas, las leyes y castigos, las morales, la opinión de los demás, la reputación y las religiosas. Es interesante también ver lo que rechazaba de plano. Criticaba el ascetismo, claro, buscar el dolor porque sí. Absurdo para él. Y los principios basados en la simpatía o antipatía, le parecían simples impulsos, ¿no? Caprichos personales disfrazados de moralidad. Los llamó antiprincipios. Y lo de seguir la bondad divina, le parecía demasiado subjetivo. ¿Quién interpreta a Dios sin equivocarse? Exacto. Aunque luego sí le dio cierto valor a la simpatía, pero entendida más como el deseo de agradar a los demás, de buscar su estima, que al final es una forma de buscar placer, ¿no? Claro. Vale, si la moral necesita un sistema racional basado en consecuencias, ¿qué pasa con la ley? Que es el sistema que gestiona muchas de esas consecuencias. Pues Bentham estudió Derecho en Oxford, se preparó para ser abogado y acabó odiando el derecho inglés de su época, el common law. Lo detestaba profundamente. Lo veía como un lío tremendo, complejo, oscuro, basado en precedentes confusos, lleno de lo que él llamaba ficciones legales.
Su crítica a Blackstone, que era una vaca sagrada del derecho inglés, fue brutal. Aquí la cosa se pone muy interesante. Desde luego. Porque frente a la idea dominante entonces, el justnaturalismo, que defendía la existencia de derechos naturales previos a la ley, Sí, Bentham era un positivista jurídico convencido. ¿Y eso qué significa? Pues que el derecho no viene de Dios ni de la naturaleza, sino que es una creación humana, histórica, que responde a necesidades sociales concretas. o sea, hecho por y para las personas. Eso es. Siguiendo a Hume, consideraba los derechos naturales y el famoso contrato social como inventos, ficciones metafísicas sin base real, sin fundamento empírico. La autoridad del gobernante para él no venía de un pacto imaginario, sino del hábito general de obediencia de la gente. Y de ahí su lema, que es genial: obedecer puntualmente, censurar libremente. Justo, cumple la ley que hay, pero no dejes de criticarla y proponer cómo mejorarla. Una actitud muy activa, muy reformista. Y su gran solución para ese caos legal que veía era la codificación. Soñaba con crear el Panopticon, Un nombre que se inventó él, sí. Algo así como todas las leyes. un código legal único, completo, claro, racional, que barriera todo el desorden anterior. Quería acabar con esas ficciones legales inútiles y cargaba contra lo que llamaba, con bastante sorna, jueces S.A., esa élite de jueces y abogados que, según él, se lucraba con la complejidad y la oscuridad de las leyes. Veía el derecho como dos caras de una misma moneda, el derecho civil y el penal. El civil debía buscar la felicidad colectiva a través de 4 objetivos, digamos secundarios, pero subordinados siempre a la utilidad. Asegurar la subsistencia de la gente, promover la abundancia, buscar la igualdad y, sobre todo, y esto es clave, garantizar la seguridad y la libertad. ¿Por qué sobre todo la seguridad? Porque, un poco en la línea de Hobbes, pensaba que la seguridad era la base imprescindible. Sin seguridad no puede haber libertad real ni tampoco incentivos para producir riqueza, para prosperar. Claro, tiene sentido. Y además argumentaba algo muy interesante. Los derechos que nos dan placer siempre implican deberes para otros, que les causan algún tipo de dolor o esfuerzo. Por eso, el legislador tenía que ser muy cauto al crear nuevos derechos. Siempre debía preguntarse: ¿compensa el beneficio de este nuevo derecho el coste de los nuevos deberes que impone a otros? Una aplicación directa de su cálculo utilitarista. Y el derecho penal, entonces, sería el complemento. Exacto, el complemento necesario para proteger esos derechos y deberes civiles. Se ocupa de los delitos, que son violaciones de deberes, y de las penas, que son esas sanciones artificiales impuestas por la ley. Aquí se nota mucho la influencia de Beccaria, el reformador italiano. Ajá. Un enfoque más humano, estaba en contra de la tortura y de la pena de muerte, porque sí, más racional, penas proporcionales, solo las estrictamente necesarias, y liberal. El objetivo de la pena no es la venganza, sino alterar el cálculo de placer y dolor del posible delincuente para que no le compense delinquir. Disuadir, vamos. Eso es, disuadir. Y su eficacia dependía de cómo interactuase con las otras sanciones, la moral, la religiosa. Por eso prefería penas que se pudieran medir y graduar bien, como las multas o el tiempo de prisión, más que los castigos corporales, que eran más difíciles de calibrar y, bueno, a menudo crueles e ineficaces. Y hablando de prisión, eso nos lleva de cabeza a una de sus invenciones más famosas y, la verdad, un poco inquietantes: el panóptico. Ah, el panóptico. Sí. La idea, por lo visto, le surgió en un viaje a Rusia a visitar a su hermano Samuel, que era ingeniero. Samuel había diseñado una fábrica con un sistema de vigilancia centralizado. Y Jeremy, le vio un potencial mucho mayor. El diseño es fascinante. Una torre central de vigilancia y, alrededor, un edificio circular con celdas individuales en varios pisos, todas abiertas hacia la torre. La clave es el principio de ver sin ser visto. Exacto. El vigilante en la torre puede ver el interior de cualquier celda cuando quiera, pero los que están en las celdas no saben si en ese preciso momento les están mirando o no. Da un poco de yuyu, ¿eh? Pues sí, pero el concepto central era lo que él llamó el principio de inspección universal. Y lo más interesante es el efecto psicológico que buscaba. ¿Cuál? Que como el vigilado nunca sabe cuándo le observan, acaba interiorizando esa vigilancia. Se comporta como si siempre estuviera siendo observado.
Se convierte, en cierto modo, en su propio guardián. Wow. Y Bentham vio esto como una herramienta súper polivalente. Ideal para prisiones, claro, pero también pensó en fábricas, talleres, asilos, hospitales, incluso escuelas. Hay que ponerse en la época, ¿eh? Finales del 18, las ciudades crecían, mucha pobreza, problemas con las cárceles que se llenaban. El panóptico parecía una solución racional, eficiente, económica a muchos de estos problemas sociales. Y no era solo encerrar y mirar, ¿verdad? Detalló cómo debía ser la vida adentro. No, para nada. Proponía trabajo constante, odiaba la ociosidad, tiempo para la reflexión en soledad. Ahí se nota cierta influencia religiosa de cuáqueros y metodistas, pero él lo veía de forma secular, y también educación básica. Todo bajo 3 principios rectores: lenidad, evitar sufrimientos innecesarios, nada de crueldad gratuita; severidad, la vida dentro tenía que ser austera, menos deseable que estar libre, claro; y economía, debía ser barato de construir y mantener. Y tenía una idea de gestión muy moderna para la época, ¿no? Lo de la administración por contrato. Sí, el principio de la unión del interés y el deber, lo llamaba. La idea era que un empresario privado gestionara la prisión. Ganaría dinero con el trabajo de los presos, pero tendría penalizaciones fuertes si había fugas, motines o malas condiciones. Así, su interés económico, ganar dinero, se alineaba con su deber, gestionar bien la prisión. Ingenioso. Pero, ¿llegó a construir alguno? Pues ahí está la cosa. A pesar de dedicarle años, esfuerzo y bastante dinero propio, el panóptico físico nunca llegó a construirse como él quería. Hubo problemas de financiación, pero sobre todo la oposición de terratenientes influyentes. Esos eran sus intereses siniestros, que no querían tener una cárcel cerca de sus propiedades. Vaya chasco para él, ¿no? Un golpe muy duro, sí. Pero fíjate qué curioso, este fracaso tuvo una consecuencia importantísima. Le hizo perder la fe en que los gobernantes ilustrados, por muy racionales que fueran las propuestas, las fueran a implementar si chocaban con sus propios intereses. Y eso le empujó definitivamente hacia la defensa de la democracia radical como única solución real. O sea que el fracaso del panóptico le hizo más demócrata. Exacto. Y un detalle que a menudo se pasa por alto del diseño del panóptico: incluía pasillos especiales para que el público pudiera inspeccionar la prisión y al propio vigilante, sin ser visto por ellos. Era su respuesta a la pregunta clásica: ¿quién vigila a los vigilantes? Ya estaba pensando en el control ciudadano sobre el poder mucho antes de desarrollar su teoría democrática completa. Fascinante. Hablemos entonces más de esa crítica a los derechos naturales. Fue especialmente duro con las declaraciones de derechos de América y sobre todo la francesa, ¿no? Durísimo, a pesar de que los revolucionarios franceses le nombraron ciudadano honorario y todo. Sí. Pero él rechazó la revolución por el terror, claro, pero también por su base filosófica. Llegó a decir que los derechos naturales eran sin sentido sobre zancos, nonsenses upon stilts y falacias anárquicas. Palabras mayores. ¿Por qué esa reacción tan fuerte viniendo de alguien que buscaba reformas profundas? Pues era muy coherente con su filosofía empirista. Primero, los veía como pura metafísica, inventos sin base en la realidad observable. No puedes ver o tocar un derecho natural. Vale. Segundo, confundían lo que el derecho es, lo que él llamaba jurisprudencia expositiva, con lo que el derecho debería ser, la jurisprudencia censoria. Una cosa es describir la ley y otra proponer cómo mejorarla. Entiendo la distinción. Tercero, usaban un lenguaje absolutista: derecho a la vida, derecho a la libertad, derecho a la propiedad, que era incompatible con las limitaciones necesarias en cualquier sociedad real. ¿Qué pasa con la legítima defensa, con la cárcel para los criminales, con los impuestos para financiar servicios? Los derechos absolutos no dejaban espacio para eso. Claro. Y cuarto, y esto le preocupaba mucho, creaban expectativas imposibles de cumplir y por tanto podían llevar a la anarquía. Porque si existe un derecho natural a algo, cualquiera podría invocarlo para justificar cualquier cosa, incluso la rebelión contra el gobierno legítimo. Para Bentham, los únicos derechos reales, tangibles, eran los legales, los que crea y protege la ley positiva. El derecho, decía, el sustantivo derecho, es hijo de la ley. Una postura muy diferente a la de otros pensadores de la época como Thomas Paine, que era un gran defensor de los derechos naturales.
o incluso Edmund Burke, que los basaba más en la tradición histórica. Sí, él se desmarcaba de ambos, ni metafísica ni solo tradición. Ley positiva basada en la utilidad. Y esa visión del derecho como algo que se crea, que se diseña, le llevó a ofrecerse casi como legislador del mundo, ¿no? Sí, tuvo esa ambición. Ofreció sus proyectos de códigos legales, su Panomion, a un montón de países: Rusia, Estados Unidos, Polonia, España, Portugal, Grecia, incluso Trípoli. ¿Y tuvo algún éxito? Bueno, tuvo correspondencia con muchos líderes, pero la implementación directa fue escasa. Con España, por ejemplo, se implicó bastante. Criticó aspectos de la Constitución de 1812, como el Senado que se proponía. Y con Portugal sí le llegaron a encargar un proyecto de código constitucional. Y también era muy anticolonialista, ¿verdad? Sí, muy firme en eso. Argumentaba que las colonias eran una fuente constante de corrupción política, por el patronazgo, los cargos, y además eran económicamente perjudiciales para la metrópoli, por el proteccionismo y los costes de defensa. Su escrito Liberaos de ultramar es muy claro. Aunque ahí tuvo alguna inconsistencia, ¿no? Con India, Australia. Sí, hay que admitir que en la práctica su postura sobre la India británica o la colonización de Australia fue más ambigua, a veces justificando el dominio británico por razones supuestamente utilitarias, lo cual choca un poco con su principio general. Vale. Y toda esta trayectoria, como decías, culmina en su teoría democrática radical, que expuso sobre todo en su Código Constitucional. ¿Cuál era el problema central que quería resolver ahí? El gran problema político para él era cómo conseguir la identificación de intereses entre los gobernantes y los gobernados. O sea, cómo asegurarse de que los que mandan no busquen solo su propio beneficio, sus intereses siniestros, como los llamaba, sino el bienestar general. ¿Y la solución? La democracia radical. El poder supremo debía residir en el pueblo, en la autoridad constituyente, que básicamente es el electorado. Y la herramienta fundamental de ese poder popular era la función dislocativa universal, la capacidad de echar, de destituir a cualquier gobernante o funcionario público en cualquier momento. Control popular directo. Directo y continuo. Y aquí entra en juego un concepto clave y fascinante: el Tribunal de la Opinión Pública. Suena importante. Lo es. No es un tribunal formal, sino la ciudadanía informada y atenta, que ejerce un control constante sobre el gobierno. ¿Y cómo se alimenta ese tribunal? Con la máxima transparencia. Archivos públicos abiertos a todos, una prensa totalmente libre y crítica, incluso la posibilidad de inspeccionar personalmente las instituciones, volviendo a la idea del panóptico, pero aplicada al control del poder. O sea que el vigilado ahora es el gobierno. Exacto. Por eso rechazaba la separación de poderes clásica de Montesquieu. Para él, la soberanía popular vigilante era la garantía última. Eso sí, hay que decir que sufragio universal, pero con límites importantes vistos desde hoy. Excluía a las mujeres y a los analfabetos. Una contradicción, ¿no? Una contradicción clara desde nuestra perspectiva, sí, aunque para su época ya era una propuesta muy avanzada. Bueno, pues sí que ha sido un recorrido intenso, desde el utilitarismo, ese intento de calcular la felicidad, pasando por su lucha por un derecho racional, codificado, la idea del panóptico con esa doble cara de vigilancia y control, hasta llegar a esa defensa de una democracia radical basada en la transparencia total y la rendición de cuentas. Entonces, ¿con qué nos quedamos de Bentham hoy? Pues yo diría que su legado es inmenso, de verdad. Influyó directamente en pensadores como John Stuart Mill, que recogió el testigo del utilitarismo y lo refinó. Impulsó reformas legales muy concretas en el Reino Unido, como la Ley de Reforma de 1832, que amplió el derecho a voto, o la Ley de Pobres de 1834. Y lo del University College London, ¿no? Justo. Inspiró instituciones como el UCL, la primera universidad laica de Inglaterra, donde por cierto está su famoso autoícono. Y sobre todo, los debates que él abrió siguen totalmente vigentes. ¿Por ejemplo? Un pensador que nos obliga a cuestionar los fundamentos de nuestra sociedad. Totalmente. Y ya para terminar, una reflexión final que conecta mucho con nuestro presente. El panóptico original se basaba en una vigilancia que, aunque no supieras cuándo te miraban, al menos era visible, arquitectónica. Sí, había una torre, unas celdas. Era físico. Pero claro, ¿cómo resuena esa idea hoy, en plena era de la vigilancia digital masiva, donde a menudo no tenemos ni idea de quién nos está mirando, ni para qué están usando nuestros datos? Es una pregunta clave.
¿Es esto una especie de panóptico digital invisible y mucho más potente? Y otra vuelta de tuerca. ¿Podría ese cálculo felicífico de Bentham, quizá con la ayuda de la inteligencia artificial, usarse hoy para optimizar las políticas públicas, para buscar de verdad esa mayor felicidad del mayor número? Suena tentador, pero peligroso también, ¿no? Ahí está el riesgo. Nos arriesgamos a simplificar demasiado la complejidad humana, a reducirnos a meros datos cuantificables, ignorando precisamente esas sensibilidades particulares, esa dignidad individual, que el propio Bentham al final reconocía como el juez último para saber si alguien es feliz o no. ¿Es la utilidad, tal como él la definió, suficiente para una vida humana plena y con sentido? Preguntas potentes para seguir pensando. Desde luego, ahí queda eso.